Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Te quiero recordar que en Farm Aid Pharmacy están haciendo la prueba rápida del COVID-19. En 15 o 20 minutos te podrás enterar si estás contagiado. Todos tenemos esta preocupación y en Farm Aid Pharmacy te hacen la prueba muy rápido, una prueba certera, y vas a salir de esa duda que seguramente te está angustiando. Bueno, y si te tuviste que quedar aquí en Miami y se te acabaron los medicamentos, Farm Aid Pharmacy te va a vender los medicamentos con las instrucciones del médico de tu país de origen. Y te recuerdo que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados, que tengamos el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el seguro de nuestra casa, del local comercial, bueno, de cualquier bien importante que tengas. Nosotros aquí en Factores de Poder confiamos en Opportunity Insurance. Ellos nos han ayudado a tener unos buenos seguros con excelentes coberturas, pero que no impacten nuestro presupuesto. Bien, en esta parte final de Agárrate vamos a conversar con nuestro colega Eugenio Narváez. Nos vamos para España. Eugenio está muy bien acompañado el día de hoy con Francisco Rupérez. Ahí están los dos. Francisco Rupérez es político y diplomático español y ha sido miembro fundador del Partido Popular. Ha escrito libros importantes como Secuestrado por ETA y España en la OTAN. Pero además, bueno, vamos a escuchar a Eugenio para que haga la presentación de la importancia que ha tenido la figura de Francisco Rupérez en la democracia española. Buenas noches a los dos y gracias por estar aquí. Buenas noches desde España en esta noche mágica de Perseidas o de las lágrimas de San Lorenzo, en la que también nosotros tenemos una oportunidad muy especial porque tenemos a uno de los hombres importantes del inicio de la democracia en España y a uno de los hombres importantes de lo que se llamó posteriormente la transición y la generación del 78. Porque Javier Rupérez, que fuera en su día embajador de España en Estados Unidos y que fuera también ministro, fue uno de los iniciadores de la creación de las relaciones diplomáticas de España en el inicio de la democracia. Él fue la persona que diseñó junto con el entonces ministro Marcelino Oreja todos los pasos a dar para crear una diplomacia democrática de España de cara al exterior, con lo cual podemos decir que Javier Rupérez fue creador de la democracia española de cara al exterior y de cara al mundo, como luego se demostró en acontecimientos tan importantes como la presencia de Su Majestad el Rey Juan Carlos I en las Naciones Unidas y otros acontecimientos que pusieron a España en el mundo, que era el lugar donde merecía después de 40 años de dictadura, ¿no? Yo quisiera... Buenas noches. ¿Sí? Bueno, yo quería comenzar con la pregunta de cuán difícil fue eso, ¿no? El paso de una dictadura tan dura como la franquista a una democracia que yo, que tengo 54 años, voy para 55, apenas recuerdo la época franquista, y lo que mejor recuerdo es lo rápido que ingresó España a la democracia, cómo inmediatamente los españoles hicieron uso de la libertad que tenían secuestrada por tanto tiempo, ¿no? Yo tenía 13 años entonces, y el que mejor nos puede explicar un poco cómo se propiciaron aquellos pasos, y especialmente desde la política exterior española, es don Javier Rupérez. Buenas noches, don Javier. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se propició ese paso de la dictadura a la democracia, tanto interna como externamente desde España?
Bueno, buenas noches. Gracias por tenerme con ustedes. Bueno, las explicaciones son varias y complejas y tiene que ver con la evolución de la propia ciudadanía española durante los últimos años del franquismo, la evolución de la clase media, la aparición de la clase media. Pero fundamentalmente yo creo que hay un dato que tenemos que tener en cuenta y es precisamente el reinado de Juan Carlos I, ¿no? Juan Carlos I, el rey de España, el padre del actual rey, llegó a ser rey precisamente nombrado por Franco, ¿no? No únicamente nombrado por Franco, sino con todos los poderes que Franco tenía, que el dictador tenía. Y sin embargo, precisamente en su primera comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, yo creo que debió ser en abril del año 76, que recordar que Franco muere en noviembre del 75, es decir, que pocos meses después, Juan Carlos I, ya rey, visita los Estados Unidos y se dirige a una sesión conjunta de las dos cámaras y allí anuncia muy claramente que su voluntad como rey es la de traer la democracia a España, la de facilitar la reconciliación entre los españoles y la de promover lo que al fin y al cabo era una democracia avanzada, ¿no? Y ahí comienza lo que... Perdón, Javier, quizás aquel discurso hecho por el rey de España en el Congreso de Estados Unidos fue muy importante porque hasta aquel momento en España, dentro de lo que era España, no se había diseñado cuáles iban a ser los pasos que iba a dar el rey. Había dudas por parte de los partidos de izquierda, había dudas en algunos aspectos. Y ese discurso y luego la legalización de un determinado partido un Viernes Santo fue lo que ya propició claramente el camino del rey hacia la democracia, ¿no? Yo creo que fue eso y al mismo tiempo fue también la habilidad con la cual el rey consiguió que el lado más reformista del franquismo, del tardo franquismo, entraran en el juego. Efectivamente, cuando el rey pronuncia ese discurso ante las cámaras de los Estados Unidos, las cámaras legislativas, el primer ministro, el presidente del gobierno, era todavía el que había sido el último presidente del gobierno con Franco, ¿no? Carlos Arias Navarro, sí. Claro, y es curioso porque yo recuerdo perfectamente un gran periodista americano, mi amigo mío, que en aquel momento entrevistó a Franco, al rey en aquellos primeros momentos, y el rey le dijo que Arias Navarro era un unmitigated disaster, un desastre sin paliativos, ¿no? Y efectivamente le cesó 3 semanas después, llegó Adolfo Suárez, debía ser julio del 76, y ahí comenzó ese periodo de la transición española a la democracia que fue un éxito en lo que supuso la transición de la dictadura a la democracia, digamos, de una manera básicamente pacífica. Fue un éxito desde el punto de vista del acuerdo entre todas las fuerzas políticas para concebir la Constitución del 78, que sigue siendo la Constitución actual, y fue un éxito para abrir un periodo que duró prácticamente, que sigue durando, a pesar de todos los problemas que tenemos en este momento, un periodo de 40 años, que es el periodo de su reinado, en donde España ha tenido el nivel de prosperidad económica, de estabilidad política y de autoestima ciudadana como prácticamente no ha tenido en los últimos 200 años. Digamos, ese es en 2 palabras, esa es la historia de la transición española a la democracia y esa es la historia también del legado y del reinado de Juan Carlos I. Yo creo que es en estos momentos en donde efectivamente hay toda una serie de discusiones públicas y privadas al respecto, hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente es muy importante mantener la fidelidad no únicamente a la monarquía, sino a la Constitución y al mismo tiempo también a todos aquellos valores que hicieron posible que los españoles, porque al fin y al cabo fue el pueblo español, fuera capaz de transitar de la dictadura a la democracia de una manera tan rápida y tan pacífica, ¿no? Lo que está claro es que España es un Estado democrático y de derecho en el que en su Constitución se dice que además su forma de Estado es una monarquía parlamentaria. El hecho de que Su Majestad Rey Juan Carlos llevara a cabo toda aquella operación de desmontar desde dentro una dictadura para llevar a cabo una democracia, sin lugar a dudas, dio lugar a esos 40 años que usted dice. Pero ¿qué opina, señor Pérez,
de que hoy en día se ponga en cuestión ciertas cosas del rey Juan Carlos por el hecho, vamos a decir, de unas determinadas acusaciones que no están demostradas, aunque existe una investigación de la Fiscalía en Suiza, pero unas acusaciones hechas que no están demostradas y que curiosamente han saltado a la prensa como si fueran palabra de Dios, ¿no? O sea, no es... toda esta situación no es una situación demasiado normal, podemos decir, ¿no? Para mí lo importante de toda esta historia es, primero, el respeto al legado del rey, volviendo a las palabras que pronunció en abril del 76 ante el Congreso de los Estados Unidos. Nos damos cuenta que durante sus 40 años como rey se mantuvo de una manera extraordinariamente fiel a esos propósitos democratizadores, ¿no? Y al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que efectivamente existe una constitución en donde la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria es la base, digamos, simbólica y real de la unidad de la patria. La Constitución española define a España como la patria común e indivisible de todos los españoles. Y el sistema monárquico, desde ese punto de vista, ha resultado uno de los elementos fundamentales porque es un sistema que está por encima de los partidos políticos, que mantiene su neutralidad ideológica y política y que al mismo tiempo también ha demostrado que tiene una capacidad de convocatoria para la reconciliación política e ideológica de todos los españoles. Lo demás ya veremos. No digo yo que no sea importante, ya veremos que cada cual haga frente a sus responsabilidades privadas, pero yo creo que, a mí ciertamente, yo creo que a todos los españoles lo que nos tiene que importar fundamentalmente es el mantenimiento de todos aquellos elementos que han hecho de España una democracia avanzada, ¿no? Hay que recordar que en el año 75, cuando muere Franco, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Cuando muere Franco, España, vamos, yo tengo ya suficientes años como para haber sido diplomático en los últimos años, en el último decenio prácticamente del franquismo. Sé perfectamente lo que era una España aislada, que no tenía mucha capacidad de comunicación internacional, y sé perfectamente cómo hemos conseguido que España en este momento sea una de las 20 democracias avanzadas del mundo, ¿no? ¿Eso por qué ha sido? Ha sido porque hemos sido capaces de poner en pie un sistema institucional que efectivamente nos garantiza la libertad, nos garantiza la prosperidad, nos garantiza la responsabilidad individual, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mantener por encima de cualquier otra cosa. Luego, que ha habido comportamientos que no son especialmente ejemplares, bueno, que cada cual haga frente a sus responsabilidades. Como usted dice, de momento no está demostrado nada. Pero vamos, para mí lo importante es lo otro. Entre otras razones, porque todos aquellos que en este momento insisten públicamente en exigir cualquier tipo de responsabilidad más allá de lo que es una exigencia normal, lo que quieren es acabar con el sistema. No es que quieran es que hay una cosa, don Javier, hay una cosa que hay que entender fuera de España, y es que en España gran parte de la población, y lo demuestran las últimas encuestas, es que el 72% de la población española quiere la monarquía porque identifica la monarquía con la democracia, claramente, ¿no? Claro. No. Efectivamente, la monarquía constitucional forma parte, es uno de los elementos claves del sistema, ¿no? Y no lo digo porque por ningún sistema, por ningún sentimiento, digamos, emotivo con respecto a la monarquía, sino un sentimiento práctico. Ha demostrado que efectivamente es un sistema en donde nos podemos encontrar todos, donde podemos encontrar un poder arbitral que efectivamente mantiene la unidad de la patria y que por otra parte está encima de los partidos. Y como digo, lo importante es también analizar en este momento quiénes son aquellos que conducen esa especie de pelea abierta en contra de Juan Carlos I. Son los que quieren acabar con el sistema. Son los que quieren acabar no únicamente con la monarquía, sino con la Constitución. Son los que quieren acabar con la unidad de España. Son los que quieren acabar con el sistema de mercado que en este momento tenemos. Son los que quieren que en el fondo España se parezca a Venezuela, ¿no? Entre las razones porque muchos de ellos están financiados por el sistema venezolano de Maduro y Chávez, ¿no? La verdad es que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y despertar a todos aquellos españoles que tienen alguna duda para que sepan exactamente dónde está lo importante y dónde está lo secundario. Lo importante es el mantenimiento del respeto constitucional. Lo importante es el mantenimiento de todos aquellos valores que garantizan nuestra libertad
y que garantizan el futuro de los españoles juntos, ¿no? Y todo lo demás yo creo que en este momento es lateral. ¿Cuán vulnerable está España a ese riesgo, a ese peligro de convertirse en una Venezuela? Desde el punto de vista legislativo yo creo que no, Patricia, porque la Constitución española marca claramente no solamente el hecho de que España es una monarquía parlamentaria, sino los mecanismos que habría que hacer para que vamos a decir, esa situación o esa definición de Estado cambiara. Tendría que producirse una petición de reforma constitucional, someterla a referéndum, después dar lugar a unas elecciones generales. Una vez hechas esas elecciones, aquel partido que ganara esas elecciones tendría que volver a aprobarlo para volver a someter un referéndum y volver a hacer elecciones generales. ¿Es así, don Javier? Sí, pero no, eso es el procedimiento es un procedimiento muy duro para el cambio de la Constitución, lo cual es absolutamente normal porque eso está en todas las constituciones europeas, ¿no? Bueno, y en la Constitución americana también está, no es fácil cambiar la Constitución, pero más allá de la dificultad técnica para cambiar la Constitución está también la voluntad de los españoles, es decir, pensar que esta España que hemos conseguido después de tantos problemas y de tantas historias y tantas guerras y tantos enfrentamientos civiles, se va a convertir en una Venezuela, vamos, no está en el orden natural de las cosas. Yo creo que no es un problema únicamente de dificultades técnicas, es un problema de voluntad ciudadana. Los ciudadanos españoles, básicamente, con sus diferencias ideológicas, lo que quieren es seguir manteniendo el régimen de libertad y el régimen de proyección nacional e internacional que actualmente tenemos. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Don Javier, a la hora de analizar, una vez hemos hablado de la figura de Juan Carlos I, pero a la hora de analizar la figura de Felipe VI, educado como rey dentro de lo que es el parámetro democrático, y por otra parte podemos decir que es la figura más representativa de la democracia española, porque es un hombre hecho por, para y desde la democracia. ¿Qué podemos decir del actual rey? A mí me parece que es un gran rey, me parece que efectivamente responde naturalmente a una generación diferente que la de su padre, tiene también un background educativo y cultural diferente, digamos una de las cosas que siempre recuerda el rey actual es que él se educó en Georgetown, en Washington, ¿no? Lo digo también porque mi hija acaba de graduarse precisamente en Georgetown, ¿no? Conoce muy bien los funcionamientos de las normas internacionales, conoce muy bien también el país, porque al mismo tiempo también ha seguido toda una serie de cursos educativos en el país. Es un hombre de una gran capacidad intelectual y expositiva y tiene muy claro cuáles son sus tareas, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Desde ese punto de vista hay que recordar que hace todavía pocos meses, muy al principio de todo el confinamiento de la pandemia, hizo público un duro comunicado en donde se desvinculaba de la herencia de su padre y de una fundación que su padre había creado, en donde efectivamente aparecían fondos de un origen relativamente dudoso, por decirlo de una manera ligera, ¿no? En toda esta historia reciente que estamos viendo, ¿no? que ha propiciado también, por toda una serie de razones también complejas, el que el rey Juan Carlos I haya salido del país, él ha tenido también una actitud muy firme. De manera que yo tengo, y le conozco bien, le traté mucho cuando yo estaba embajador en Washington y antes y después le he seguido tratando. Me parece un hombre de una gran integridad personal y de una gran capacidad política y de una visión puramente constitucional. Hay que recordar también que en octubre del año, yo creo que fue el año 18, cuando se produjo esa declaración, por otra parte perfectamente delictiva, ¿no? De los la del 3 de octubre, exacto, la declaración del 3 de octubre del rey Felipe, sí. Eso fue una decisión personal e intransferible por su parte, reafirmando lo que es absolutamente no únicamente su obligación constitucional, sino al mismo tiempo también sus creencias profundas en favor de la unidad de España y subrayando la responsabilidad de aquellos que no lo respetaban. Me parece que estamos en las mejores manos. Hay también cosas importantes, por ejemplo,
Hace pocos días un amigo americano me decía que lo que tenía que hacer la monarquía española era seguir el ejemplo del presidente americano, ¿no? El presidente americano, por ejemplo, tiene formalmente prohibido recibir regalos de poderes extranjeros, ¿no? Y que tenía que hacer el rey de España. Bueno, ya lo hizo. Felipe VI fue coronado rey, efectivamente fue nombrado rey yo creo que fue en junio del año 2014 y el 1 de enero hay una disposición de la Casa Real Española en donde de una manera muy detallada explica por qué y cómo los miembros de la familia real española no pueden recibir ningún tipo de regalo, no únicamente de poderes extranjeros, sino también de cualquier otro origen que pudiera poner en duda la libertad de movimientos, ¿no? De manera que incluso desde ese punto de vista está plenamente al día con sus obligaciones y repito, es un hombre inteligente, un hombre preparado y un hombre con una gran visión de futuro. Me parece que estamos en las mejores de las manos posibles y por otra parte bajo el amparo de un sistema institucional que le tiene a él como vértice de toda la institución, ¿no? De todo el sistema institucional, ¿no? Patricia, supongo que estarás deseando intervenir y preguntar a don Javier. Sí, quería hablar un poco del tema diplomático, ¿no? Que él maneja también. Por cierto que hoy tuvimos aquí un suceso en Estados Unidos, mientras el presidente estaba dando una rueda de prensa, estaba hablando con los medios y pues hubo un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca y hubo que sacar al presidente Donald Trump de emergencia, etcétera, ¿no? Yo quería preguntarle por el tema de Venezuela precisamente, ¿cómo cree él que se está manejando esto diplomáticamente entre Estados Unidos y España? Porque España ha sido, ha estado del lado de la negociación, del diálogo con el régimen y Estados Unidos pues se ha opuesto a eso, pero parece que lo que ha opinado España y Europa en general como que va a ser lo que va a privar en la respuesta diplomática ante Venezuela. Yo, tanto como político como diplomático, creo que es importante mantener las relaciones diplomáticas porque al fin y al cabo, digamos, a mí me parece importante que es mantener la paz, ¿no? Y una cierta estabilidad en las relaciones diplomáticas. Ahora, yo creo que esas relaciones diplomáticas, y desde ese punto de vista me parece normal y me parece deseable que haya embajadores de uno y de otro lado. Pero al mismo tiempo me parece también importante que las relaciones diplomáticas estén también tamizadas por la calidad de cada uno de los regímenes. Es decir, nosotros no podemos tener las mismas relaciones que tenemos con Venezuela que las que tenemos con Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Por poner, digamos, un ejemplo claro de país que funciona de manera democrática. Lo aplicaría exactamente igual a Cuba o a Nicaragua o a Bolivia, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista es importante que conste que nosotros mantenemos esas relaciones diplomáticas, que es el diálogo diplomático, pero que al mismo tiempo también mantenemos toda una serie de diferencias ideológicas que nos hacen que no haya una especial proximidad al respecto. Yo ya sé que en el caso español, pues posiblemente usted, Patricia, me va a preguntar qué es lo que pasa con Zapatero. A mí lo que está haciendo el expresidente del gobierno Zapatero me parece que no tiene absolutamente ninguna justificación, porque conduce a una confusión enorme. Es decir, Venezuela es un sistema narcotraficante, ¿no? Es un sistema que está sometido a las más sucias de las tensiones internas y que por otra parte está llevando al país, uno de los países más ricos del mundo, a la ruina total y absoluta. Yo creo que eso tiene que tener también una reacción por parte de España. Que luego entremos ya, yo no soy partidario de intervenciones militares, ¿no? Y ahí está, como ningún país europeo nosotros tenemos que recordar también que en gran parte la política exterior que nosotros, España o cualquier otro país europeo, conduce, no está coordinada necesariamente, pero sí tiene algún aspecto de conversación con el resto de los países europeos. Pero entre la normalidad diplomática que yo predico, porque me parece importante para el mantenimiento de la paz universal, ¿no?
y al mismo tiempo también la constancia de que efectivamente no estamos de acuerdo con determinados comportamientos, me parece que es importante mantenerlo. Yo creo que desde ese punto de vista, bueno, hay que leer las memorias de Bolton, ¿no? Para darse cuenta que efectivamente los Estados Unidos también han tenido muchas dudas al respecto. Han pasado de una voluntad de intervención a retirarse, han reconocido a Guaidó, pero al mismo tiempo se han retirado. Es decir, también yo creo que desde el punto de vista diplomático es muy importante también tener una visión clara y más o menos coordinada, ¿no?, de lo que se va haciendo, ¿no?, para no entrar en determinadas incoherencias, ¿no? Pero esa es mi visión, Mantengamos las relaciones diplomáticas, pero, como digo, las relaciones diplomáticas que España tiene que mantener con Venezuela no son las mismas que tiene y debe mantener con una democracia funcional, con una democracia que efectivamente, y eso incluso más allá de lo que efectivamente supone para un país como España sus relaciones muy especiales con los países hispanoamericanos, que también hay que tener en cuenta. Pero incluso de eso hay que mantener esa graduación entre los países que son democracias y los que no lo son, ¿no? Ahora, en este caso, yo quería comparar lo que vive Venezuela, lo que vive España. Nosotros no podemos esperar que muera el dictador porque lo sustituye inmediatamente otro. Ya lo vivimos. Murió Chávez y lo sustituyó Maduro. Porque el sistema está hecho para eso. Lo que ocurre que quizás también hay que recordar un poco lo que hace escasamente 2 semanas nos decía Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, en el sentido de que quizás también desde la oposición venezolana o quizás desde aquellos grupos políticos que no quieren la narcodictadura, pues que llega un momento en que se tienen que unir y marcarse un objetivo común para que esa democracia o ese expulsar al narcodictador se produzca, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que buscar los sistemas de presión, hay que buscar los sistemas de sanciones. Yo estoy plenamente de acuerdo con las sanciones bien aplicadas, y estoy absolutamente convencido que las sanciones que en este momento se están aplicando tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de Europa al régimen de Maduro le está haciendo mucho daño. Eso es absolutamente evidente. Yo creo que hay que multiplicar esas presiones. Yo creo que al fin y al cabo también hay que pedir, como decía Eugenio en este momento, a los propios partidos venezolanos de la oposición que mantengan un nivel de unión que yo creo que hasta este momento, por lo que yo sé, no han sido capaces de mantener. Y eso es una cosa importante. Pero ir más allá, francamente, yo no vamos, en ese momento mis responsabilidades son las que son, ¿no? Pero ir más allá en soluciones de fuerza, que cada cual adopte las medidas que crea oportunas y correspondientes, pero yo no iría por ese camino, francamente. Bueno, Eugenio, gracias por este momento, por haber compartido esto con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quiero darle las gracias muy especialmente a Francisco Javier Rupérez, porque, y además tanta claridad, no le quiero ni preguntar la edad, pero me encanta. Tiene una segunda juventud completa, y lo que sí te diría, y haciéndole un pequeño atraco a don Javier Rupérez, es que una persona de su experiencia, una persona que de una u otra manera pues pertenece a esa generación de mis padres en este caso, porque yo soy de la generación de los 60, yo tenía 13 años cuando el señor Rupérez y demás estaban trayéndonos la democracia a España, pues sería bueno que de vez en cuando, pues cada mes y medio, cuando ya regrese a Estados Unidos, a Washington, porque hay que decir que está confinado todavía en España y no ha podido acudir a ver a su esposa e hija que está en Washington desde hace ya un tiempo, pues que nos acompañen a Agárrate y que nos cuente cosas importantes de las que sacaremos lección tanto desde el punto de vista de España como desde el punto de vista de Latinoamérica y Venezuela en concreto, ¿no? Claro que sí, a mí me encantaría. Pues muchas gracias, encantado, a su disposición para cuando quieran tenerme. Muchas gracias, Eugenio. Le tomamos la palabra, don Javier. Así es. Gracias a los dos. Bueno, Eugenio, nos vemos el 24, porque el lunes que viene no voy a estar, me voy de unos días libres. Buen descanso y que las Perseidas de esta noche, o lágrimas de San Lorenzo, como decimos en España,
que son las estrellas fugaces, que si las ves, pues des un deseo y que se cumpla. Amén. Sobre todo ese deseo que supongo que será de libertad, ¿no? Claro que sí. Buenas noches y hasta el día 24. Gracias, Eugenio, y muchísimas gracias a Gracias. Francisco Ruperez. Bueno, con esto yo me despido hasta mañana.